Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos, veo muchas caras conocidas y bueno, pues daros las gracias por vuestra asistencia. Hoy tenemos una sesión un poco diferente a la que tenemos todos los meses. Es una sesión, sabéis que todos los meses tenemos dos ponentes, la parte política y la parte académica, pero dada la importancia de la sesión de hoy, pues vamos a dar todo el protagonismo a José Fernández Sánchez, que es el concejal del Ayuntamiento de Madrid que lleva familia. José Fernández es jurista del Ayuntamiento de Madrid y ha desarrollado una labor importantísima y es bueno, pues crear el plan de natalidad del Ayuntamiento de Madrid. Madrid es una ciudad que bueno, es ejemplo en cómo se está haciendo desde la parte política. Madrid es una ciudad que acoge, Madrid es una ciudad que apoya, es una ciudad que protege. Es una ciudad que impulsa y que facilita la vida, ¿no? Entonces, lo que se ha pretendido desde el Ayuntamiento de Madrid creo que es un gran acierto y que bueno, pues es una forma de buenas prácticas del Ayuntamiento de Madrid, pues que se quiere poner en valor. O sea, que el Ayuntamiento de Madrid haga un plan de natalidad es algo novedoso, porque es la implicación de un ayuntamiento con todas las familias. No se trata de fomentar la natalidad, sino de dejar que las familias puedan tener los hijos que libremente quieran tener. Y tener ese apoyo por parte de un ayuntamiento creo que es importantísimo. Y de hecho, bueno, pues hemos querido invitar a José Fernández, al concejal, para que nos explique la implicación del ayuntamiento en esa vida diaria de los madrileños. Es verdad que desde la comunidad también se hizo una estrategia de natalidad y ahora con el plan de natalidad del ayuntamiento creo que se cierra el círculo, ¿no? Creo que las familias pueden estar muy satisfechas por el esfuerzo que se está haciendo por ayudarles, ¿no? En una época en la que la gente joven pues tiene tantas dificultades en temas de vivienda, o por qué la gente no tiene más hijos cuando las encuestas dicen que las familias querrían tener más hijos de los que quieren tener, pues a eso viene el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? A que las familias puedan tener los hijos que libremente quieran tener. La sesión de hoy solamente estará el concejal, José Fernández Sánchez, y después de la sesión será una ponencia de 45, el tiempo que él estime, luego habrá preguntas y luego pasaremos a tomar un café o una Coca-Cola pues para saludarnos y comentar personalmente lo que queráis. Entonces yo ya os doy a todos la bienvenida, agradecer como siempre a la Universidad Villanueva por su atención, por su cariño, por su generosidad y por el acogimiento, de la forma que nos acogéis cada vez que venimos, ¿no? Estamos muy agradecidos, estamos muy contentos. Muchísimas gracias a todos los que estáis de la Universidad Villanueva. Si queréis unas palabras en nombre de nada, pues bienvenidos de parte de la Universidad Villanueva y que, bueno, yo ya me callo y dejamos la palabra a José Fernández. Hoy en esta Escuela Infantil Muñeco de Nieve lo que vamos a presentar es el plan de fomento de la natalidad y de la conciliación en la ciudad de Madrid. Es un plan ambicioso, es un plan que consta de 50 medidas, es un plan del cual hoy vamos a anunciar simbólicamente 9 medidas importantes, una por cada mes de gestación, pero 9 medidas que van precisamente en esa línea de afrontar ese drama que es que en la ciudad de Madrid haya más fallecimientos que nacimientos desde el año 2021. Y para eso obviamente lo articulamos en 4 ejes distintos, desde el punto de vista de lo que es el fomento de la natalidad, de lo que son las políticas de conciliación, desde el punto de vista también de lo que son las políticas en el ámbito familiar, desde la perspectiva transversal de todas las áreas de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, desde lo que es la generación de mejores políticas de vivienda para las familias en la ciudad de Madrid y por tanto que también afecta al urbanismo también desde el punto de vista fiscal y económico. Así que con este plan podremos celebrar que nos vengan un chulapo o una chulapa para la ciudad de Madrid, lo celebraremos como merece porque será el mejor signo de esperanza que podamos tener como sociedad y el mejor símbolo de futuro en Madrid. Madrid, una ciudad para crecer. Buenos días. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Universidad Villanueva por tener la oportunidad de explicar lo que es el plan de fomento de la natalidad y la conciliación en el Ayuntamiento de Madrid. En este caso, ya hemos saludado a la rectora de la Universidad Villanueva, Carmen Fuente,
Alberto San Juan, presidente de la Red de Municipios por la Vida y director general de la Fundación FASE. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Y así como también a Javier Gardón, director general de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Madrid y responsable de este plan de fomento. Bueno, participar en una sesión del programa Liderazgo de Política de Familia y, sobre todo, buscar políticas que sean favorables a las familias en esta sociedad que vivimos, en la sociedad del siglo XXI, yo creo que eso es muy importante. Bien lo decía el alcalde de Madrid, al que traslado su saludo, en este vídeo, ¿no? La idea de traer chulapos y chulapas a la ciudad de Madrid. Es un motivo de orgullo para nuestra ciudad que hayamos emprendido este plan, que hayamos hecho este plan de fomento de la natalidad. Contribuir, de alguna manera, a que las familias madrileñas favorezcamos lo que es la natalidad y, sobre todo, también favorezcamos la conciliación. Antes de elaborar este plan de fomento de la natalidad y la conciliación, hicimos un estudio demoscópico sobre cuáles eran las razones por las que el crecimiento vegetativo en la Ciudad de Madrid era negativo en la mayor parte de los distritos y cuáles eran las razones por las que las familias madrileñas tenían o no tenían hijos o tenían uno, dos o incluso ninguno, que también se da en muchos casos en que ocurre todo ello. Desde el 2021 ha habido más defunciones que nacimientos y en los últimos 15 años los nacimientos han caído un 15%. La edad de maternidad presenta cada vez una tendencia mayor ascendente. Esto es una de las cosas que vimos en el estudio y que todos vemos perfectamente en la realidad de cada día. Por tanto, vimos un invierno demográfico. Pero la pregunta era fundamental, que no pedían tanto un tema de ayudas económicas, que también, o para ello, sino sobre todo el tema de la conciliación. Cómo poder conciliar la vida laboral, la vida familiar. Era la idea base y, por tanto, poder conciliar el trabajo con el hecho de ser padre o madre en la ciudad de Madrid. Y esto tiene muchas razones. Lógicamente, la mujer se ha incorporado al trabajo y, por tanto, esa tarea de conciliación es básica entre los hombres y las mujeres. Y, por tanto, yo ya digo que eso fue la primera demanda que se nos trasladó en ese estudio demográfico que hicimos. Ante eso, el Ayuntamiento de Madrid, y en concreto este equipo de gobierno, ya cuando elaboramos el programa electoral, que yo tuve el honor de coordinar de nuevo de José Luis Martínez Almeida, del Partido Popular para la Ciudad de Madrid, nos planteamos, y fue una idea del alcalde directamente, el hacer un plan de fomento de la natalidad. El alcalde siempre cuenta, esta es una anécdota de él, que en un año le cambió la vida. Se casó y va a ser padre al mismo tiempo. Todo esto de decisión del plan de fomento fue antes de todo aquello, ¿no? Pero bueno, es una realidad que era necesario ese plan de fomento y de natalidad y por eso lo hemos llevado en un programa de 5 años que va desde el 2024 al 2029. Y la primera razón es por qué hicimos este plan. Bueno, la primera razón es porque consideramos que era muy necesario, visto ese estudio, que desde el Ayuntamiento y desde las administraciones públicas teníamos que hacer políticas a favor de la natalidad y a favor de la conciliación. ¿Y por qué una administración y por qué un gobierno, en este caso de la institución municipal, tiene que hacer ese plan? Porque nos hemos dado cuenta que somos la administración más cercana al ciudadano, que tenemos que dar los recursos en la Ciudad de Madrid para que ser padre o madre en la Ciudad de Madrid sea más fácil. Y ser padre o madre en la Ciudad de Madrid, como vivir en una ciudad de estas dimensiones, no resulta fácil. Y por eso la administración más cercana tenía que tomar medidas y políticas en torno a ello. Poca inversión presupuestaria está más justificada que la de garantizar el futuro de nuestra sociedad. Esta es la frase que pronunció el alcalde de Madrid cuando presentamos el plan de fomento de natalidad. Por eso, el plan tiene un presupuesto en estos 5 años de más de 1.200 millones de euros. Esto es muy importante, es decir, no hay mejor inversión de futuro, digo, de dinero público, por tanto, de dinero de todos los madrileños, que invertir en el futuro de nuestra sociedad. Ya está bien de la política a corto plazo. Esa es la política del siglo XXI o de algunos. Frente a eso, nosotros queremos lanzar una política desde el Ayuntamiento de Madrid que mira hacia el Madrid del futuro. ¿Y cómo diréis? ¿Cómo? Pues desde el punto de vista hasta urbanístico. Cuando estamos diseñando, y ahora lo estamos haciendo a través del programa Sueña Madrid, el Madrid del futuro, el Plan General del Futuro de Madrid, lo tenemos que mirar también para que sea una ciudad confortable,
cómoda para las familias, para ese futuro de esa sociedad que es necesario. El diseño urbano se tiene que adaptar a las necesidades de los madrileños y de esta demanda, en este caso, de la natalidad y de lo que es la conciliación. Eso significa apostar porque los equipamientos estén cerca, equipamientos como las escuelas infantiles, un colegio, el centro de salud, el centro de mayores, porque estamos hablando de la familia en su conjunto, en la integridad. Diseñar en Madrid de esa manera de que tú sepas que tienes todo o está próximo a ti. También es muy importante, por ejemplo, el tema de los mayores, aunque en este estamos hablando del plan de fomento de la natalidad, ante una población mayor cada vez que tengan sitios donde permanecer el máximo tiempo posible en tu domicilio, que es la voluntad de las personas mayores y de tu propia familia. Por eso ayer presentamos el nuevo contrato del servicio de ayuda a domicilio que ha supuesto para la Ciudad de Madrid que se convierta en el contrato más importante del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, superando, y hoy no es un buen día para ello, a las basuras y a la limpieza. ¿Por qué? Porque consideramos fundamental también cuidar a los mayores y de esa manera también a los cuidadores, que son al final mayoritariamente las familias. Todo gira en torno a las personas, todo gira en torno a las familias, la institución más valorada en el conjunto de la sociedad madrileña y en el conjunto de la sociedad española. Otro referente en el COVID fueron las familias. La familia fue un referente durante el COVID y en España es un referente en el COVID. Igual que otras sociedades, por ejemplo, como la americana, la idea del voluntariado está extendido, que también nosotros tenemos un voluntariado en torno al voluntariado hacia terceras personas. Nosotros lo que hacemos es, en nuestra propia familia, cuidamos a nuestra propia familia, cuidamos a nuestros mayores, cuidamos a nuestros enfermos. Es ese concepto de nuestra cultura. Por eso, cuando hicimos este plan de fomento de la natalidad, quisimos girarlo en torno al conjunto de lo que es la familia. Al mismo tiempo, hay datos importantes que dar. La brecha salarial es también muy importante entre hombres y mujeres, porque uno de los temas que hemos detectado es que mayoritariamente cuando hay que abandonar la carrera profesional, y digo abandonar, por ejercer esa natalidad, normalmente lo hacen las mujeres. Hace 2 días acudíamos, me acompañaba también el director, a un proyecto que hemos empezado en las escuelas de música para atención, para que los niños pues también se vayan formando en el tema del gusto musical por las mañanas. Pues en la clase iban eran bebés de 0 a 3 años, todo eran mujeres. Es decir, incluso la profesora también. Pero me llamó ya la atención, es decir, todo eran mujeres. Ahí tenemos que trabajar también en ese tema en donde hay que involucrar, y por eso también en materia de igualdad, a los hombres. No hay mayor objetivo que la igualdad entre hombres y mujeres y por tanto en materia de conciliación, en materia de natalidad, si no alcanzamos esa igualdad real entre hombres y mujeres. Para nosotros es básico también la colaboración público-privada. Por eso también de las medidas que hay en este plan se encuentra la colaboración público-privada. Está claro que podemos tomar medidas, como aquí se ha dicho, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, pero si no lo hace la sociedad civil, si no hacen las empresas, no sería suficiente. Por tanto, trabajamos también en uno de los ejes a través de la colaboración público-privada. Y ya lo diré más detalladamente, una de esas medidas. Quiero decir también que se admitieron más del 60% de las enmiendas y solicitudes que nos hicieron desde diferentes entidades de la sociedad civil. Voy a poner, por ejemplo, respecto a lo que es el caso, nosotros vamos a poner en marcha una oficina de apoyo en los casos en los que la gestación como consecuencia de ello, pues el niño o la niña que vaya a nacer tiene algún tipo de discapacidad y se detecta durante los meses de la gestación o incluso en los primeros años de vida. Y esa fue la enmienda aceptada. Nosotros lo habíamos pensado cuando se detecta en la gestación esa discapacidad, porque muchas veces cuando nace no sabes dónde acudir, a quién acudir y por tanto una oficina del ayuntamiento que te vaya a ayudar y a atender en esos casos. Pero una de las solicitudes fue que fueran los primeros 5 años de vida. ¿Y por qué? Porque muchas veces esa discapacidad no se detecta ni en la gestación ni en los primeros años de vida, pero sí a lo mejor en un tercer año. Cuando digo es, por ejemplo, el tema de pues una sordera, por poner un ejemplo, etcétera, que puedas detectarlo no al principio, pero sí durante los primeros años de la vida. Por tanto, esta fue una enmienda que nos pidieron una entidad y nosotros la estudiamos y consideramos muy necesaria la viabilidad respecto de la misma.
Pero vayamos ya a lo que es un poco en los ejes del plan. El primer eje es conciliación y empleo. En primer lugar, detectamos, según los estudios, que el 28% de las personas sin hijos creen que no podrán tenerlos en los siguientes 3 años. Y el 40% de los que ya tienen hijos no creen poder tener más en el futuro. Ante este estudio, vimos razonablemente que había que tomar medidas. La razón fundamental para 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 4 hombres era el tema de la compatibilidad en el trabajo, a lo que me he referido anteriormente. Por eso, ¿qué medidas hemos impulsado y estamos impulsando? La red de escuelas infantiles del Ayuntamiento de Madrid actualmente son 75. A la finalización del plan llegaremos a 80 la red de escuelas infantiles. Hay que tener en cuenta que Madrid tiene 21 distritos y habrá 80 escuelas de titularidad municipal, de ellos mayormente a través de gestión indirecta. De esos planes empezamos con 75 y ya tenemos en marcha ahora mismo 3 ya escuelas infantiles, una en el Distrito Centro, otra en el Distrito de Salamanca y la que estamos tramitando ahora mismo administrativamente en el Distrito de Usera. Pero claro, no todo vamos a llegar a través de las escuelas infantiles y municipales y por eso la beca Infantil Plus, para las familias que no accedan a una escuela infantil municipal. Dentro de la libertad de elección de los padres, en el caso de no acceder a una escuela de titularidad municipal o autonómica, que también hay que decirlo, accederemos a una escuela infantil donde el Ayuntamiento de Madrid también te hará una beca Infantil Plus para las familias que no accedan a la misma. Alcanzaremos la cifra de 8 millones de euros al finalizar el plan. Ahora mismo estamos en 5,1 millones de euros los que destinamos y llegaremos a los 8 millones. Además, la idea es, ya estamos trabajando en la puesta en marcha, porque actualmente el pago de las becas por parte del Ayuntamiento es al finalizar el curso y consideramos que es necesario que los padres los tengan a lo largo del curso y será con un plazo a los 2 meses. Cada 2 meses recibirás el cobro de esa beca infantil que te corresponda. Ayudas económicas a familias en situación de vulnerabilidad, para nosotros eso es básico, y la ampliación de plazas en campamentos municipales en vacaciones. Esto es muy significativo. ¿Qué hemos detectado? Por ejemplo, no teníamos nosotros campamentos la primera semana de septiembre. El curso escolar normalmente comienza la segunda semana de septiembre. Por tanto, lo que hemos hecho, y este es el primer año que va a haber, son campamentos, 2.000 plazas en los polideportivos municipales. Los campamentos de verano del Ayuntamiento de Madrid se desarrollan en colegios públicos. Y en septiembre nos encontrábamos que los colegios ya se abren, los colegios abren en la primera semana de septiembre, llegan los profesores y preparan la organización del curso escolar. Y no teníamos sitio donde hacerlos. Entonces, nos dirigimos a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento y este es el primer año y la experiencia la vamos a hacer en los polideportivos municipales. Y diréis, ¿qué más va a dar un sitio que otro? No, pues no da igual, porque claro, lógicamente en los colegios tenemos cocina. En los polideportivos no hay cocina, normalmente no hay cocina. Pues hemos dado una respuesta, en este caso, de una comida a través de catering, pero damos respuesta a una necesidad. Yo sé que todo el mundo prefiere una comida bien cocinada, pero en este caso el catering nos da una respuesta a un problema que se estaba dando en la sociedad madrileña. ¿Qué hacemos con nuestros hijos la primera semana de septiembre que no hay colegio? Y por eso también, por supuesto, los campamentos no son durante el verano, sino también en Semana Santa y durante el periodo de las Navidades. Y cubriendo sobre todo los días difíciles. Esos días, por ejemplo, de la Semana Santa que acabamos de pasar, lo que es el viernes de Dolores y el lunes de Pascua, donde muchas veces tú no tienes... ¿Y qué hago yo con los niños? Bueno, pues el Ayuntamiento te quiere dar una respuesta también en esos días difíciles que en el calendario, que ya están impuestos como vacaciones, pero que tú no las tienes, digamos, en tu trabajo, ¿no? Y eso es un poco intentar dar respuesta, adelantarnos y dar una respuesta a lo que es la sociedad madrileña. Luego tenemos, por supuesto, también el servicio de conciliación y apoyo a las familias en situación de riesgo, lo que denominamos el SERCAF de menores. Claro, el plan de fomento de la natalidad y la conciliación no todo es positivo. También hay sucesos que ocurren en el propio seno de la familia que son negativos. Por ejemplo, la adolescencia. Tú detectas que tu hijo en la adolescencia tiene problemas a los que no eres capaz de hacerte frente. Bueno, pues el Ayuntamiento, a través de sus servicios, te intenta orientar o te intenta ayudar. O en el propio hecho de la natalidad, cuando te ves superado o superada por lo que es el ejercicio como padre o madre. Pues en este caso el Ayuntamiento también te quiere orientar y también te quiere dar una ayuda que yo creo es fundamental.
Además, también hemos aumentado las subvenciones para realizar proyectos en materia de familia y natalidad y en materia de mujeres con cargas familiares y para desempleadas. Esto es muy importante. Hemos reagrupado y mejorado las subvenciones en materia a todas las entidades que apoyan a la familia. Insisto, este plan no es posible si no tenemos a la sociedad civil y, por tanto, hemos ampliado esa red y esa red de subvenciones por parte del Ayuntamiento de Madrid en materia de familia, infancia y natalidad, y por eso hay una línea específica de fomento de la natalidad. El segundo eje es el apoyo a la crianza y la corresponsabilidad. Ahí tenemos como muy importante los centros de apoyo a las familias. Hemos inaugurado el 8º centro de apoyo a la familia de la ciudad de Madrid, con espacios también para la crianza y, por tanto, para orientar a las familias en esta materia. Luego está el trabajo a través de la red de empresas corresponsables de Madrid y la promoción de la corresponsabilidad. Hemos creado un premio que vamos a denominar Premio de Fomento de la Natalidad a todas aquellas empresas que colaboren y hagan planes de fomento de la natalidad y de la corresponsabilidad y de la conciliación en el seno de las mismas. Y esto no solo es un premio o un reconocimiento, sino también supone una desgravación fiscal en materia del impuesto de actividades económicas por parte del Ayuntamiento. Queremos también dar respuesta a las empresas de Madrid que trabajen en esa línea. Y ese sello de calidad que lleva consigo esa desgravación no es un sello de calidad cualquiera, será a través de una empresa certificadora. Queremos que, hablemos, por ejemplo, de un ejemplo concreto. ENAC, cuando certifica, tú sabes que esa empresa certificadora te va a dar una calidad. Nosotros vamos a hacer un concurso público, vamos a ver qué entidad resulta ganadora para entregar ese sello, donde nosotros le vamos a establecer unos estándares y donde se va a entregar ese premio, ese reconocimiento, y haremos un seguimiento anual del cumplimiento por parte de las empresas y tendrá un sello de calidad del Ayuntamiento de Madrid. La verdad es que el objetivo sería que ese sello se convierta como en una referencia a nivel Madrid, pero a nivel España también, y por qué no, a nivel europeo, de empresas y de políticas, en este caso en el seno de la empresa que te otorga ese sello del Ayuntamiento de Madrid, que fomenten la natalidad y la conciliación. Insisto, no hay plan posible si no hay una colaboración público-privada, y eso lo tenemos claro. El apoyo sociosanitario a la mujer embarazada, talleres pre y posparto en los centros de Madrid Salud, así como también de apoyo a la crianza en todos los centros municipales de salud. Y la verdad es que cuando hablamos de los centros municipales de salud, mucha gente dice, pero el Ayuntamiento tiene centros municipales de salud. Sí los tiene. ¿Qué son los centros municipales? Bueno, pues si nos situamos, el Ayuntamiento de Madrid tenía lo que se denominaba las casas de socorro, hace de eso años y años. Yo ni había nacido casi, así que fijaos el tiempo que ha pasado. Bueno, de las casas de socorro hemos pasado a los centros municipales de salud. Y uno de los ejes de los centros municipales de salud, que no lo llevo yo, sino que lo lleva la vicealcaldesa de Madrid, es el tema del embarazo, de lo que es el apoyo sociosanitario a la mujer embarazada, el pre y posparto, así como también el apoyo a la crianza. Queremos que los centros municipales de salud se conviertan en una referencia también en materia de natalidad. El tercer eje es el urbanismo, medio ambiente, movilidad y vivienda. Como lo que os he dicho, Madrid tiene que tener un diseño de ciudad que sea fácil para las familias, que te ayude a poder ejercer ese derecho que es a ser padre o ser madre. Y por eso, mejorar los entornos escolares urbanos, la cercanía a las escuelas infantiles, a los colegios, a las universidades, los parques infantiles, la ampliación y actualización de los parques infantiles es básico, es decir, un urbanismo amigable con la infancia y con las familias. Madrid ostenta la condición de ciudad amigable de la infancia con UNICEF. Uno de los ejes fundamentales de ello es hacer esa ciudad más adecuada o más cercana a los niños y a los adolescentes. Una red de proximidad con equipamientos. El pequeño comercio también es básico para una familia tenerlo y, por tanto, es uno también de los ejes en ese diseño del urbanismo. Como también la reserva de un 50% de las viviendas, y tú te referías a ello, de promoción municipal para jóvenes, familias y con hijos menores de 12 meses. Esto es muy importante. Uno de los problemas fundamentales también es la vivienda. Y, por tanto, a través de la empresa municipal de la vivienda, queremos también trabajar en todas las
promociones por parte del Ayuntamiento de Madrid. Pero no solo en las promociones públicas, luego estamos la idea de las viviendas asequibles. Este concepto al que se refiere muchas veces el alcalde de Madrid, de vivienda asequible, es la idea de liberalizar suelo, y aquel suelo que liberalicemos que tenga como objetivo no un precio topado, pero sí que sea un precio asequible para las familias y, por tanto, con el objetivo de intentar conseguir que cuanto más ciudadanos permanezcan en la propia ciudad. No hay algo más triste que el centro de la ciudad se quede vacío a partir de las 8 de la tarde. Ese ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en la City de Londres. Nosotros no queremos eso, Madrid, gracias a Dios, no lo es. Pero eso es una de las ideas fundamentales, seguir trabajando para que en Madrid, incluso en la Plaza de 2 de Mayo, yo en el mandato anterior fui concejal del Distrito Centro y Salamanca, sigan viviendo gente y, por tanto, no se quede vacío el centro de las ciudades. Queremos que siga habiendo vida y, por ejemplo, que en el centro de la ciudad de Madrid aprovechemos y haya también zonas verdes. Y por eso se trabaja en esa línea, aunque no lo pensemos, en el propio centro de la ciudad de Madrid, o que exista un polideportivo cerca de tu casa o una instalación deportiva al aire libre. En eso estamos trabajando en el Ayuntamiento. Hace 4 años no había casi polideportivos en el Distrito Centro, ahora mismo hay 3 polideportivos municipales. Eso también responde a una necesidad para que madrileños permanezcan en el centro de la ciudad y, por tanto, también familias en ese entorno. Y este es uno de los fundamentales objetos. Como bien os decía, en el estudio que establecimos antes de hacer este plan de fomento de la natalidad y la conciliación, no era lo más pedido las ayudas económicas, pero sí consideramos necesario, o sí que lo estudiamos, el hacer una ayuda directa por nacimiento o adopción. Y por eso, en este primer año, a partir del mes de noviembre aproximadamente y con efecto retroactivo al mes de junio de este año, haremos una ayuda directa por nacimiento o adopción. 500 euros para el primer hijo, 750 para el segundo hijo y 1.000 euros para el tercer hijo y siguientes. Además de beneficios fiscales a familias numerosas y monoparentales, ya sea en el IBI, en las instalaciones deportivas, en los talleres culturales, de ocio, polideportivos, a lo que me he referido, o también en la tasa de basuras que este año, como bien saben todos ustedes, nos obligan a imponer a todos los ayuntamientos de España y también nos centramos. Y también se establecen bonificaciones. Creación de un Consejo Municipal de las Familias. Creemos que es muy importante crear una institución de participación, igual que existen pues, Consejo Sectorial de las Personas Mayores, Consejo Sectorial en diferentes materias, pues el Consejo Municipal de las Familias, donde estén todas las entidades que trabajan en el sector. Queremos que sea un órgano de escucha activa donde aquellos que trabajan en esta materia puedan trasladarnos ideas, opiniones y nosotros también proyectos y que nos den también propuestas para el conjunto de la ciudad de Madrid. Campañas de sensibilización e información en materia de familias. Ahí está la campaña del chulapo y la chulapa, que ha tenido un efecto, digamos, muy positivo en el conjunto de la ciudadanía. Es muy importante ir cambiando la cultura. Yo creo que también esto no solo es un tema, sino también es un tema de la cultura. Nos hemos vuelto más egoístas y, por tanto, tenemos que intentar que trasladar ese mensaje de traer chulapos y chulapas al mundo es positivo. Esa idea de crear familia, hacer familia es positivo y por eso las campañas de sensibilización e información en materia de familia. Esto me refiero a informar cuando tenemos los campamentos o celebrar el Día Internacional de la Familia, que coincide con el 15 de mayo, el Día de San Isidro, el Día de nuestro patrón, y lo trasladamos al fin de semana anterior o siguiente, dependiendo de la fecha, y que lo vamos a celebrar todos los años, y lo hacemos, ya lo hemos hecho el año pasado y lo volvemos a hacer y cada año con más impulso en la zona próxima al matadero de Madrid-Río, en la zona de Madrid-Río. La creación de premios a empresas, a lo que ya me he referido, y la creación de ese servicio de información y orientación a familias de niños diagnosticados con una discapacidad. Esto ha sido una idea fundamental y yo creo que es de lo más reconocido y es como consecuencia de que en los 2 años que llevo como delegado de políticas sociales, cuando he visitado diferentes entidades, nos hemos encontrado ese sentimiento de que muchas veces acudían los padres muy bien sin saber dónde ir, qué hacer, mi hijo va a nacer con una discapacidad, dónde tengo que ir, cómo puedo darle respuesta y, por tanto, tener una oficina de orientación. Pues puedes ir perfectamente a esta entidad que trabaja con estos niños, no hay ningún problema.
y yo creo que es de los servicios que más se han valorado desde que pusimos en marcha este plan de fomento de la natalidad y la conciliación. Recientemente hemos hecho una encuesta en el Ayuntamiento de Madrid, lógicamente, sobre los diferentes servicios que se han puesto en marcha, y uno de los servicios o los planes más valorados ha sido este plan de fomento de la natalidad y la conciliación. Tiene un apoyo en el conjunto de la población madrileña, en una encuesta que ha hecho Sigma 2, en torno al 68%, lo que demuestra, por tanto, que el nivel de acogida de este plan está siendo muy positivo, y sobre todo cuando acaba de empezar. Lo importante será cuando finalice esos 5 años y tengamos que hacer un balance respecto del mismo. Queremos realizar estudios sobre comportamientos, actitudes y aspiraciones familiares, hacer por tanto un seguimiento de la realidad de las familias en la ciudad de Madrid, y también trabajar en la situación de la infancia, de la adolescencia y de la familia en general por parte de todos los servicios municipales. Por tanto, la idea es un plan integral, pionero y transversal. Que quieran formar una familia tengan el apoyo de su institución más cercana, que es el ayuntamiento. Esto es la idea fundamental del mismo. Madrid es una ciudad para crecer, es una ciudad que quiere ser positiva en el caso de la natalidad y la conciliación. Y por eso esas 50 medidas he querido destacar las más importantes, pero sobre todo también es una idea de cambio de cultura. En las diferentes enmiendas que recibimos por parte de los grupos políticos que conforman el Ayuntamiento de Madrid, lógicamente, la oposición planteó diferentes propuestas. En concreto, el Grupo Socialista no presentó enmiendas, y sí lo hizo el Grupo Municipal Vox, y sí que lo hizo el Grupo Municipal de Más Madrid. El Grupo Municipal Más Madrid consideró este proyecto como un proyecto, digamos, en torno al patriarcado. Esta fue la idea fundamental. Nosotros queríamos romper esa idea. Nosotros queremos una ciudad igual de hombres y mujeres, en donde el tener hijos e hijas en la ciudad de Madrid sea algo al contrario, positivo, es decir, no tiene por qué ser negativo. Y respecto de Vox, también quisimos romper ese parámetro, porque nosotros creemos en la familia independientemente, no nos va a decir cualquier tipo de familia, nosotros es cómoda o el bis libre en la ciudad de Madrid. Por tanto, por eso me he referido también a ayudas a familias monoparentales, que también están ahí, o a familias numerosas, como no podía ser de otra manera. En Madrid no preguntamos de dónde eres, de dónde vienes, sino queremos que sumes, y por tanto son políticas en plan positivo. Decía Rafael Puyol, catedrático de Geografía Humana, que no es cuestión de derechas ni de izquierdas. Las políticas de ayuda familiar son ideológicamente neutras y absolutamente necesarias. Pues ese es el plan de fomento del Ayuntamiento de Madrid. Por eso nos ha parecido muy importante que esto esté en el debate político. Sí, es necesario que las políticas a favor de la natalidad estén en el debate político. Y por eso lo hemos llevado en nuestro programa electoral. Por eso lo hemos puesto en marcha desde el Ayuntamiento de Madrid y también desde la comunidad. Y por eso también a nivel nacional se plantean medidas como, por ejemplo, en Galicia, las escuelas infantiles gratuitas de 0 a 3 años. Y era una propuesta que también figuraba en el programa electoral de Alberto Núñez Feijóo. Creemos que es muy importante trabajar en materia de natalidad, porque es el futuro. Y por eso este plan quiere contribuir en la medida de lo posible, y desde una ciudad como Madrid, a ser una referencia para otras ciudades de España, y sobre todo para que exista ese debate público y político, y por tanto de sociedad, respecto a la necesidad ante la situación de invierno demográfico que vivimos. Y por mi parte nada más, muchísimas gracias y a su entera disposición para las preguntas. Muchísimas gracias, José. Dar la bienvenida también y las gracias a Javier Gardón, que es el director de familia y que también nos acompaña. Conrado se nos tiene que ir. Adiós. No. Adiós. Eso es broma. Bueno, pues empezamos con el turno de preguntas. Y empiezo yo. Yo quería preguntarte, ¿qué mensaje trasladarías a una familia de chicos jóvenes, un chico y una chica que se vayan a casar y que tengan ese miedo a formar una familia por ese futuro tan desolador que hay en temas de conciliación, en temas de tener hijos? ¿Qué mensajes trasladarías a una familia que se vaya a formar de gente joven? Pues yo creo que el mensaje es que, en el caso de Madrid,
y yo creo que eso es algo que tenemos que hacer en el conjunto también, y que yo creo que se hace desde nuestra comunidad y que debería hacerse a nivel nacional, es que primero tienes el apoyo de tus instituciones, porque las instituciones somos servidores públicos, que esto a veces se nos olvida, y por tanto, en el caso concreto de la Ciudad de Madrid, es que sí que existen herramientas que te van a favorecer en tener ese hijo. Primero, si tu hijo nace con problemas, vas a tener una oficina que te va a ayudar o te va a orientar. Cuando nazca vas a poder llevarle a una escuela infantil, bien sea pública o bien sea privada, pero a través con ayudas de la beca Infantil Plus, la libertad de elección. Que posteriormente, cuando ese niño acabe su etapa de escuela infantil, los padres puedan elegir libremente a qué colegio quieren llevarle y que ese colegio esté cerca de casa. Y cuando digo cerca de casa, o si no, que tenga un buen transporte público como el que tiene en la Ciudad de Madrid. Que una ciudad sea segura para que tu hijo o tu hija pueda ir al colegio que libremente hayas elegido y pueda estar. Que cuando llegue el momento de la época de vacaciones puedas llevarle a un campamento que te dé respuesta y que te permita conciliar tu vida laboral y tu vida familiar. O incluso, que eso también es importante, en el caso de que en esa familia exista un problema y puede dar lugar a una separación, que también el ayuntamiento tenga un lugar para acudir en el caso de que ocurran esas cosas, como por ejemplo, y los lleva también Javier, en la Dirección General de Familia e Infancia, los puntos de encuentro familiar, porque claro, no todo va a ser bonito, hay situaciones a veces que son dramáticas en las separaciones, y el Ayuntamiento de Madrid tiene en colaboración con los juzgados de Madrid los puntos de encuentro familiar para esos casos, porque también tenemos que dar respuesta cuando existan problemas, porque no todo es positivo. Por tanto, que es una ciudad amigable para formar una familia. Eso es lo que queremos transmitir y de verdad también hasta en el propio diseño urbano. Tiene que ser positivo, es decir, una ciudad donde estés cómodo y te sientas bien el vivir en ella. Y una ciudad de las dimensiones de Madrid, una ciudad europea que compite con París, con Londres, con Berlín, de verdad que lo hacemos y tenemos que estar orgullosos de ello. Que tengamos esa calidad de vida, eso es muy bueno. Y calidad de vida es poder formar una familia. Muchas gracias. Preguntas, empezamos. Nos presentamos para así que la gente sepa con quién. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Marichu de Fase Fundación. Lo primero de todo, muchísimas gracias. Te has explicado con muchísima claridad. Y yo quería preguntarte, no sé si habéis valorado la opción, bueno, de centrar un poco más este tipo de políticas también en el nicho que hay en personas con problemas de fertilidad, porque 1 de cada 4 personas en Madrid lo sufre ya no solo por el retraso de la edad, sino que cada vez más gente joven. Y yo creo que hay, un potencial bestial precisamente para fomentar la natalidad en invertir a lo mejor más en educación fértil, educación sexual, subvencionar a lo mejor tratamientos médicos nada costosos como pueden ser la naprotecnología. No sé si lo habéis pensado. Bien, bueno, nosotros es verdad que en esa competencia corresponde más a lo que es la Comunidad de Madrid, lógicamente, pero es cierto todo lo que has dicho. En primer lugar, es verdad, y especialmente en ciudades como Madrid, lo que es la libertad de elección de los padres de tener un hijo se retrasa mucho. Es decir, la media supera con mucho los 30 años en la Ciudad de Madrid. No ocurre en otras provincias de España, es decir, que esto también hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, hay que dar una respuesta a ese tema, eso es fundamental. Y yo sé que tanto la consejera de Sanidad, que tenemos una gran consejera, está trabajando en esa materia, pero nosotros, en lo que nos toca, que son los centros municipales de salud, ya estamos trabajando con ese tema de la fertilidad y sobre todo de personas mayores, digamos, que ejercen ese derecho a ser madres y por tanto que tienen más problemas o de un matrimonio que tenga problemas para ello, atenderle y orientarle desde los servicios municipales. Pero es cierto que nuestra competencia más de orientación que políticas que corresponden a la Comunidad de Madrid. Pero están trabajando en ello porque se ha detectado además especialmente en la ciudad y la Comunidad de Madrid. Hola, buenos días, muchas gracias. Soy Elena Fernández de la Federación de Familias Numerosas de Madrid. Entonces, bueno, todo este plan que nos parece maravilloso, por supuesto, pero sí que quería preguntarte si tenéis, digamos, para las familias que ya están constituidas, que ya están hechas, las familias numerosas, o sea, en el plan vivienda, en bonificaciones, también lo necesitamos, ¿no? No solo las que van a crear, que está muy bien, pero nosotros también. Gracias. Pues por supuesto, lógicamente este plan de fomento de natalidad es de cara a las familias que se vayan a formar para fomentar la natalidad, pero no podemos olvidarnos especialmente de las familias numerosas. Como bien sabes, se ha aprobado por parte de una ley, por parte del Gobierno de España, una ley que yo creo que, bueno, equivocadamente no reconoce a las familias numerosas.
como debería, o por lo menos yo lo veo así. Y por tanto nosotros sí que vamos a seguir trabajando. Nosotros en el plan se habla de familias numerosas, en todas las políticas municipales, me he referido a la tasa de basuras, ahí están también las bonificaciones respecto a ello, el IBI, etcétera. Nuestra línea de trabajo es seguir reconociendo a las familias numerosas y las familias numerosas especiales en todas y cada una de las políticas que corresponde al ayuntamiento, y por tanto nosotros seguimos haciéndolo. Lógicamente este plan de fomento lo único que es que la ayuda directa, pues cuando se tiene ya 3 hijos y por tanto ya es familia numerosa, también aumenta, también en los casos en los que sean, creo recordar que son 2 hijos y con uno de ellos con discapacidad también le afecta la condición de familia numerosas. El ámbito de familias numerosas en el Ayuntamiento de Madrid, en todas las políticas, especialmente en materia tributaria, lo estamos tratando. Y también en las peticiones de escuelas infantiles, que vamos a hacer una modificación para el caso de, que eso lo he recordado y que lo hemos anunciado ya, efectivamente que es un caso que se da, pero eso te das cuenta con la práctica. Tú tienes 2 hijos y para el tercer hijo, hasta que no nacía no se tenía en cuenta para el tema de la plaza. Lo vamos a adelantar en el momento de la gestación para que se tenga en cuenta y ya sea considerado como familia numerosa. Sí, en ese asunto no quería entrar en esta polémica, pero entro. Me has abierto la puerta. Vale, estáis considerando el no nacido cuando entras en colegio de 3 a 18 y no de 0 a 3. Sin embargo, si lo consideráis cuando es parto múltiple. ¿Por qué? Por eso lo hemos detectado y estamos trabajando en ello y en la pasada comisión. La Comunidad de Madrid lo tiene también así. Estamos efectivamente a hablar también con la Comunidad de Madrid, con la Dirección General. Nosotros es verdad que en lo que son las becas infantiles sí que hemos aumentado la puntuación, pasando de 1,5 a 2 puntos este año. También en lo que es la admisión sí que se tiene en cuenta a concedido lo nacido para tener derecho a esa plaza en cuanto a... Pero estamos viendo que, de hecho, fue una pregunta en comisión el otro día y efectivamente un ruego que nos hicieron de un partido político, en este caso, y bueno, pues en ese sentido sí lo vamos a estudiar para futuras convocatorias que pueda traer en la baremación también el concedido no nacido. Si no nada cómo gestionar, te vas dando cuenta de cosas que faltan y... ¿Más preguntas? Buenos días y muchas gracias. Bueno, nosotras dos nos ocupamos, cada una en una asociación diferente, de mujeres vulnerables que en situación de vulnerabilidad de riesgo de exclusión social. Entonces, la pregunta es cómo hacer para mejorar y poder ampliar desde nuestra asociación, que ya funciona, para poder ampliar este servicio a estas madres. Bien, es cierto que yo de las... sí. Yo hablo en nombre de Ahorre María y ella en nombre de Red Madre. A ver, yo de las... y lo digo que he tenido conocimiento, cuando llegué a esta área de gobierno, nosotros también llevamos todo el tema del sinhogarismo, de las personas sin hogar, en una estrategia que llamamos Dignitas del Ayuntamiento, que hemos puesto en marcha. Y de las cosas que nos hemos detectado es que, por ejemplo, de las mujeres que sufren más en el caso de ser o vivir el sinhogarismo, una mujer que un hombre, por poner un ejemplo. Y yo las cosas, ¿por qué? Bueno, pues una de las razones, primero, lugarmente, es decir, las mujeres que están en situación de calle han vivido una situación normalmente de violencia, han vivido una situación de marginalidad absoluta y tremenda. Por tanto, ¿por qué hay que establecer una diferencia en relación a las mujeres vulnerables? Porque es mayor el caso de vulnerabilidad que sufren y especialmente si son madres, además en muchos casos con situaciones de embarazos muy complejos, muy complicados, padres diferentes, situaciones muy desestructuradas en el caso de estas personas. Y por tanto, nosotros tenemos que trabajar en la línea de nuestros centros de servicios sociales. Hemos puesto en marcha el nuevo plan estratégico de los servicios sociales. Ahí queremos trabajar mucho también con entidades como vosotros, ¿vale?, para derivar esos recursos donde no llegamos nosotros, donde no podemos llegar nosotros. En nuestro caso muchas veces son ayudas económicas, pero muchas veces hay que ir mucho más allá y por tanto derivar a diferentes entidades. Vimos un caso recientemente
de una mujer con un hijo con cáncer que tenía un tratamiento y nosotros atendemos sobre todo lo que es la emergencia social, que es la competencia municipal. Claro, teníamos esa situación. ¿Qué hacíamos con esa mujer, con ese hijo con cáncer? Bueno, pues para eso está la sociedad civil también, para dar una respuesta donde el ayuntamiento puede llegar y tiene que llegar. Lo derivamos, en este caso, a través de una entidad y ahora mismo ese niño con su madre está recibiendo ese tratamiento, que por supuesto se lo da la sanidad madrileña, pero sobre todo también tiene un lugar donde estar esa madre y donde orientarla, porque la base de todo es la intervención social. Es decir, esto no consiste, y yo siempre lo digo en los servicios sociales, y me escuchan siempre los directores, en cuánto dinero que también destinamos a tarjetas familia, que lo tenemos en el Ayuntamiento de Madrid, sino cuántas personas salen de las tarjetas familia. Es decir, cuántas familias han conseguido salir de ese bache, de esa situación de bache. A esas mujeres vulnerables hay que darles, por supuesto, en este caso he puesto el ejemplo, poner el ejemplo, la atención médica del hijo, pero al mismo tiempo una intervención social para que esa mujer obtenga autonomía e independencia en materia de empleo y pueda salir de los recursos municipales o los de los recursos de la entidad y ser independiente. Pues eso es lo que buscamos en todos los, y por eso las políticas transversales de los servicios sociales municipales, que lo hemos establecido especialmente durante este mandato y desde que es alcalde José Luis Martínez Almeida. La idea de transversalidad y de que tenemos que buscar no tanto, de verdad, que también lo es, lo que aumentamos en los recursos, sino cuántas personas salen de los recursos. Si esta es la base para ver si están yendo bien los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid. Y en el caso especialmente de la vulnerabilidad de las mujeres, porque es cierto, y está detectado y por cifras, que sufren más, especialmente cuando tienen hijos a su cargo. Y yo creo que eso es fundamental trabajarlo. Sí, claro. Simplemente porque es importante además un poco que se conozca, es decir, tenemos siempre este año una convocatoria de subvenciones que ya está cerrada, que en este caso hay dos líneas de esta subvención, que una es directamente el fomento de la natalidad, que está dotada con 1 millón de euros. Entonces yo sí que invito, en este caso a esta fundación, que la verdad es que no la conocía, sí que veo que está integrada en Red Madre, pero que efectivamente que sí invito a que en futuras convocatorias que sí se presenten proyectos, porque luego nos da mucha pena, es verdad, que bueno, pues que se quede dinero sin que sobre dinero, cuando luego, viendo aquí simplemente a golpe ahora mismo de que el trabajo que se realiza, pues que es una pena que no se presente. Entonces, estamos intentando dar difusión, cada vez más difusión a estas convocatorias, pero aprovecho también este foro para invitarles efectivamente a presentar proyectos cuando de acuerdo. Esto tiene toda la razón, director. A veces, cuando empiezas una nueva línea, pues sobra el dinero, que no entender lo de sobrar el dinero, no quiero ser frívolo con las cifras porque nunca sobra el dinero público. Pero sí que es verdad que no todo el mundo conoce esas convocatorias y, por tanto, como son de libre concurrencia, el invitaros a presentaros, aunque no es fácil justificar tampoco las subvenciones a la administración. Pero también hay que entender que no es nuestro dinero, sino que es su dinero y, por tanto, hay que ser muy responsables con eso. Yo voy a hacer soy Amaya de Fundación Red Madre. Una pregunta sobre estos centros sociosanitarios y qué apoyo sociosanitario a la mujer embarazada, ¿no? Ponen, pre y posparto. Hay un tema que no sale habitualmente, que es, lo has tocado un poquito, pero para la situación de calle o de extrema vulnerabilidad, que es el maltrato a la mujer embarazada por causa del embarazo. Nadie habla de esto. Se habla de violencia de género en general, pero claro, cuando la mujer se queda embarazada, recibe maltrato porque el padre no quiere que tenga ese hijo, en muchos casos. Nosotros detectamos como un 15% en toda España, es mucho, de mujeres que lo declaran, otras no lo declaran. Entonces, quizá estos centros, me parece muy interesante, si por ahí van a pasar mujeres embarazadas, tener personal preparado para en sus entrevistas poder detectar un posible maltrato físico o psicológico. Y creo que es un tema que hay que visibilizarlo. Bien, efectivamente es una línea que tenemos que trabajar, es decir, como bien ha dicho usted y tiene toda la razón, es decir, uno de los temas que hemos detectado y que es una realidad de la sociedad es que de las mujeres que sufren más son el sinhogarismo o situaciones de vulnerabilidad son mujeres, mayoritariamente.
Esto hay veces que algunos dicen, ¿y por qué si es igual los hombres que las mujeres? No es cierto. Es decir, eso existe una diferencia entre mujeres y hombres. Y no con eso estamos copiando el discurso de una izquierda. Eso no es cierto. Eso yo quiero romperlo porque es que son datos objetivos. Las mujeres sufren más violencia. Y entre esa violencia también está en el caso del embarazo. Estamos hablando a lo mejor de casos, y estos son reales casos, de una mujer que está embarazada o ha tenido varios hijos de diferentes padres y que no quiere tener hijos. Pues bien, no solo desde los centros municipales de salud, sino también vamos a dar una vuelta en este mandato a los centros dedicados específicamente a la mujer, que lo vamos a presentar y por eso no puedo adelantarlo todavía, la semana que viene, donde vamos a trabajar también en esa línea. Es decir, el caso de la violencia de género también es respecto del embarazo. Y esto hay que decirlo y es verdad que es algo que se ha silenciado. Es decir, existe la violencia de tu pareja y expareja, digamos, violencia física y psíquica también. Existe la violencia sexual y de trata, claro que sí, y por tanto hay que dar una respuesta. Pero también existe el caso de que una mujer quiera tener su hijo y, por lo que sea, el padre no quiere, etcétera. Por tanto, darle una respuesta desde la administración y orientarle e informarle. Que luego ya verá lo que tenga que hacer ella. Pero que nosotros tenemos que darle una respuesta, sí, porque es una mujer víctima de violencia. Gracias. Hola, soy Lorena de Fundación Madrina. Nada, es una pregunta un poco sobre los requisitos de acceso a todas las ayudas, la de conciliación como de natalidad. Esto porque hablo desde la experiencia en fundación, porque hay muchas mujeres que de pronto no tienen la situación administrativa resuelta, o de pronto hay personas que sí están y que tienen una base y una declaración de renta que no cumple con los máximos, que son muy mínimos. Entonces, digamos que para las familias que aunque estén trabajando es muy difícil llegar, o sea, es como estoy yendo de un extremo a otro. Entonces entiendo que se revisa, pero no sé si esto podría ser un tema para trabajar en el Consejo Municipal de Familias, o sea, como un poco de hacer una revisión de requisitos en base a las experiencias de todas las asociaciones y fundaciones que existen y que están en contacto directo con las familias. Bien. Ahí está primero, la ayuda directa primera que he dicho, esa pequeña ayuda, que sea como una especie de canastillo que te da el ayuntamiento, de 500, 750 al segundo hijo y 1000 tercer hijo, que son ayudas directas y universales. Ahí son universales. Pero luego están las que se refiere usted, que son, digamos, para obtener pues, por la beca infantil plus, para obtener esas diferentes ayudas que damos. Bien, nosotros, yo no me lo sé muy bien la cifra, hemos aumentado el tema de la beca de la declaración de la renta, me parece, ¿no? A 30.000, pero bueno, lo que me importa sobre todo es que en ese Consejo Municipal de las Familias es lo que queremos. Es decir, igual que detectamos respecto a las familias numerosas el caso de los concebidos no nacidos y por tanto que tenemos que trabajar y lo hemos estudiado, tienen razón y lo vamos a hacer, vamos a ver cómo legalmente lo tenemos que tramitar y hacer conjuntamente con la Comunidad de Madrid, que estamos en esa línea, ha sido gracias a las entidades por las que hemos conocido eso, pues estar abiertos a ello. Nosotros, yo he sido durante un tiempo director general de participación y yo sí que creo en la participación, pero creo en la participación real, es decir, en la participación efectiva y no en perder el tiempo. Yo estoy de convocar asambleas. Para perder el tiempo ni lo tengo yo, ni lo tiene quien esté en ese consejo. Y por tanto la idea es que sean muy efectivas, es decir, tratar temas primero que sean competencia. Y luego, es verdad, y eso yo lo digo porque es así, y debe ser así, o bueno, yo lo creo así, en democracia la decisión corresponde al equipo de gobierno, una vez escuchadas las entidades, y luego serán los ciudadanos, cuando vayan a votar, los que decidan si hemos acertado o nos hemos equivocado. Pero escuchar, y por tanto eso es lo que yo creo en la participación, a las entidades y ver en esos éxitos, eso es lo que queremos. Porque muchas veces de verdad, y no haya sido ese ejemplo, lo hemos detectado gracias a que nos lo han contado. Si no, pues no lo habíamos visto ese tema. Yo, por tanto, reconocer las cosas e intentar buscar legalmente cómo se pueden hacer y que tengan salida, yo estoy encantado. Y también explicarlas en el caso que no sean posibles, que también habría que hacerlo y dar la cara. Gracias. Bueno, gracias por la invitación y felicitaros a todos por esta iniciativa que me parece que son pasos adelante. Yo simplemente comentaros dos cosas, perdonad que tengo que salir por un caso que me acaban de comentar que acaba de llegar y era bastante complicado. Y entonces, bueno, me esperan. Entonces, bueno, simplemente comentaros que a mí me parece que es muy importante. Nosotros recibimos 500 casos al mes de los servicios sociales, solamente 500 al mes, 500 madres.
Entonces, con sus informes y demás, pues luego exigimos, ¿no? Excepto adolescentes que procedemos de otra parte, de otra forma, que a mí me parece que es un tema muy interesante que a lo mejor había que abordar, el tema de la adolescencia. Nosotros tenemos aproximadamente unas 400 madres adolescentes. La madre más joven que ha entrado en la fundación tiene 11 años, conoce a Alberto, y 12 años española. Y tenemos un grupo de unas 400 entre los 13 y los 18 años, a las que damos formación en la ESO, etcétera. Yo creo que es un tema que habría que abordar. A mí me parece que es interesante esto que nos habéis dicho. Yo he luchado muchas veces por decir, oye, nosotros que estamos en trincheras, preguntarnos, porque es que cada semana cambia la situación, ¿sabes? Igual que el sinhogarismo, que es uno de los problemas que voy a tener con esta madre embarazada y que no tiene sitio. Pero a mí me parece que es importante también, que se ha aludido, el tema de hablar de violencia en general. A mí me parece que hay violencia, por ejemplo, yo he tenido casos de niñas adolescentes donde la familia les ha violentado de tal forma que al final... Entonces, más que hablar de violencia de género, hay muchos géneros de violencia, igual que la violencia sicaria. Es decir, yo no tildaría de ningún adjetivo, porque si no limitas mucho en lo que es el embarazo. Es decir, yo creo que la mujer que es madre, o sea, la mayor violencia que sufre la mujer es por el hecho de ser madre, principalmente, ¿no? Y a mí me parece que es fundamental este tema. Incluso yo hablaría también de una violencia, y permitirme aquí, de violencia administrativa. O sea, en estos 500 casos, yo últimamente estoy preguntando quién de ustedes ha tenido por parte de los servicios sociales, por parte de los centros de salud, médicos, enfermeras, algún tipo de violencia. Se puede definir como obstétrica. Es decir, que incluso le han dicho, mira, si tienes este hijo, te voy a quitar todas las ayudas. O, es más, si lo vas a tener, te lo voy a quitar. Llegado a ese punto, de hecho, tenemos marcado qué trabajadores sociales, no más que trabajadores, en qué centros, para que el concejal de turno dé un toque. A mí me parece que dentro de esta dinámica, lo sé porque hemos intentado meter varios proyectos en distintas comunidades y al final los trabajadores sociales, es decir, si no lo asumen como propio, al final fracasan todos los proyectos. Entonces, a mí me parece que habría que formar o informar a los trabajadores de todo este tema. Me parece que es muy importante porque al final son los que al final canalizan todo este tipo de cosas. Y evitar ese tipo de mala praxis por parte de los trabajadores sociales y por parte de esto. Y luego, por último, ofrecernos, porque eso lo sabe, estuvimos, nosotros hemos ya... una de las cosas que nosotros hacemos para combatir el sinhogarismo, ya que no hay, por mucha plan de vivienda que hagas y tal, al final colapsas todos, es deslocalizar esa pobreza al entorno rural. Nosotros ya hemos llevado más de 300 familias, cerca de 1000 niños al entorno rural, familias numerosas, y han salido adelante. Es decir, entonces... que es una posible solución. Por eso yo creo que, aunque sea fuera del municipio de Madrid, eliminar la pobreza en Madrid de esta forma me parece interesante. Es decir, poner una línea, decir, oye, ¿qué es lo? Porque no consigo ni de diputaciones ni de comunidades, a todos dicen, ok, fantástico, muy bien, pero nosotros nos toca hacer ese realojo. Que por cierto fue premio a nivel europeo el año pasado, nos dieron un premio en Bruselas el año pasado de este tema. Entonces es el futuro, es la solución, es llenar la España vaciada de estas familias, pero eso exige un acompañamiento y exige por lo menos durante 6 meses un apoyo por parte de los servicios sociales, y nosotros lo tenemos tenemos siempre permanente, para que haya un soft landing, etcétera. Entonces, primero felicitaros. Segundo, me parece que hay distintos temas, como veis, muchos matices, que yo creo que en esas comisiones o en esa interlocución, por eso últimamente yo no soy muy de ir a los despachos, o sea, de hecho nos hemos visto hace poco, pero veo que es la importancia de que nos conozcáis, de que sepáis las iniciativas que tenemos y de que sepáis cómo van cambiando las situaciones, porque estamos en trincheras. Entonces, yo creo que es una información muy rica y yo creo también en mucha iniciativa, que vengo del mundo privado, la iniciativa público-privada, porque es la solución. Así que felicitaros y muchísimas gracias a todos y perdonar, Sí. Yo cuando me he referido a violencia estaba con Conrado. El término que deberíamos usar todos es violencia contra la mujer embarazada, venga de donde venga, no violencia de género, porque puede venir de su madre, de su novio, de sus amigos o de su jefe, o incluso de los sanitarios, como ha dicho. Entonces es violencia contra la mujer embarazada, es un término correctísimo. Sí, pero si no dices embarazada, a veces se esconde el embarazo, claro.
Sí, bueno, yo ahí me he apuntado varias cosas que se han referido, por ejemplo, el tema de la adolescencia. Nosotros vamos a poner en marcha el plan de infancia y adolescencia, el 5º plan, y uno de los ejes fundamentales es todo el tema, por ejemplo, de las redes sociales y la pornografía, ¿no? Es decir, donde de alguna manera pues se utiliza especialmente a la mujer como objeto, ¿no? Por tanto, es decir, si es que hay muchos ámbitos donde trabajar y singularmente y especialmente donde se utiliza el tema a la mujer objeto, ¿no? Y esa idea de banalizar lo que es la educación sexual a la que nos hemos referido también y que tiene también mucha importancia, ¿no? Respecto de lo que se refiere al sinhogarismo, pues sí, efectivamente, nosotros por eso hemos creado un centro específico de mujer, que es el Centro Beatriz Galindo, que también ha sido reconocido por varios premios, y porque creíamos que había que trabajar de forma separada el sinhogarismo de las mujeres en un centro específico para ellas y que está respondiendo muy positivamente respecto a la evolución de esas mujeres. Pero es cierto que no vamos a llegar a todos los casos porque es imposible. Por eso es básico la colaboración público-privada, la iniciativa social, la iniciativa con entidades, con empresas, pero sobre todo con diferentes entidades como las vuestras y por tanto siempre abriros la puerta y desde que estamos, y Javier lo sabe como director general de Infancia y Familia, lo es y os abre las puertas siempre a intentar escuchar y llegar a los máximos proyectos posibles y por eso esa línea de fomento de natalidad de 1 millón de euros, etcétera, donde podéis presentaros y diferentes proyectos de recursos, por ejemplo, de violencia contra la mujer embarazada. Pues es perfectamente un recurso que podría ser objeto de subvención si presentáis un proyecto adecuado, esto es libre concurrencia, en esa línea, ¿no? Por tanto, abiertos. Respecto a lo que es la violencia, especialmente a los niños en ese tema. Nosotros tenemos los centros de... Totalmente de acuerdo. También nosotros hablamos de ellos, por eso tenemos los centros de atención a la infancia, los CAI, del propio ayuntamiento y trabajamos con la Comunidad de Madrid también en ese ámbito. Y para nosotros los centros de atención a la infancia son prioritarios. En cuanto se detectan, derivamos los recursos correspondientes en el caso de que se ejerzan violencia respecto de los niños. Y por eso tampoco queremos esconder pues que en esos aspectos de una familia también existen problemas en el seno de la familia a los que tenemos que darle respuesta, ya sea con los puntos de encuentro familiar, los CAF, los centros de atención a la familia y los centros de atención a la infancia y por tanto dar una respuesta a ese tipo de violencia. A mí me gustaría a veces no ser noticia por estas cosas y muchas veces se hablan solo de los recursos de violencia, por ejemplo, de género, pero porque bueno, nosotros intentamos contar todo, pero no todos los medios nos recogen toda la información. Inauguramos el 8º centro de atención a la familia y la verdad en Carabanchel, que es un centro extraordinario, y vamos a crear un centro dedicado íntegramente a la familia, donde va a haber un CAF, un CAI y ¿qué era el otro recurso? Y el PEF, y el punto de encuentro familiar, en el distrito de Villa Vallecas, un edificio completo. Pusimos la primera piedra y ni fuimos noticia. Y ni aunque vaya el alcalde, conseguimos que sea noticia. Es decir, hay temas que es verdad que la sociedad tiene que haber un cambio cultural. Esto es así, es decir, hay que reconocer las cosas. Y este plan un poco quiere contribuir, en su granito de arena, por Dios, yo no quiero tampoco hacerlo. Es decir, y lo tenemos que hacer desde las administraciones públicas. Es decir, que el Ayuntamiento de Madrid, aquí tengo una concejala también que sabe bien de ese tema, hagamos eso, supone un ejemplo para otros ayuntamientos. Porque igual que hacemos una normativa, pues el Ayuntamiento de Madrid es un espejo del que se miran otras administraciones. Pues cuando lanzó esta propuesta el alcalde, y fue el primer encargo que me hizo como delegado de políticas sociales, tienes que aprobar este plan, y lo he cumplido, a rajatabla, fue eso, es decir, porque creíamos que desde Madrid tenemos que ser un espejo de las políticas. Y yo creo que esa es la línea de trabajo que queremos hacer. Y sin vosotros no es posible. Insisto, una administración, por mucho que hagamos, y los que por lo menos tenemos pensamiento liberal, así lo creemos, tiene que hacerlo con la sociedad. Y si nosotros lo podemos impulsar, pero si no está detrás la sociedad, no fracasaremos. Y por tanto, pues nosotros lo que hacemos, pues ayuda a la empresa, pues un incentivo fiscal con el IAE y tal. Un sello, pues, también. Pero también con las entidades. Y por eso ese Consejo de las Familias que constituiremos, no sé cuándo nos toca constituirlo, Javier, en junio. Pues ahí estará y yo espero que sirva, sobre todo que sirva, que sea útil. Y por ejemplo, en otro tema del que hemos hablado, también el tema de las mujeres que me preocupa es el tema de los matrimonios forzados. El tema eso es muy grave y del asentismo escolar. También otro tema que es muy especialmente, y tú lo contestas bien, con la Fundación Marina, el tema en Cañada Real. Un tema que nosotros tenemos ahí mucho trabajo y además también en este área de gobierno tenemos la responsabilidad. Si me permites un tic-tac en el tema del fracaso, nada, muy rápido. Fijaros, hemos tenido
tenido familias que además estaban servicios sociales detrás, les hemos llevado a los pueblos, ya empiezan incluso a comprar sus propias viviendas, a hacer sus negocios, a comprar. Y una de las cosas es que tenían todas fracaso escolar y abandono escolar. Y cuando llegan a los pueblos, éxito escolar y demás. Porque ¿cuál es la clave? Claro, nos decían, el ratio profesor-alumno 1,30 en las ciudades, el ratio profesor-alumno en los pueblos es 1,6. Yo creo que es un tema a estudiar, a detallar. Es decir, claro, los niños dicen, es que tenía miedo, no me contestaba el profesor, acabé no yendo. Entonces, es uno de los temas. Aparte de Cañarras, que sí hay mucho absentismo, pero en familias normales ocurre eso, sobre todo en determinados municipios y barrios. Pero bueno, simplemente ese marque, hay que decir que yo creo que eso habría que estudiarlo un poquito también. Pero, por ejemplo, el tema, para ver la importancia, y es verdad que al final el Gobierno ha rectificado en la tarjeta monedero, que luego lo van a gestionar las comunidades autónomas. Nosotros ya tenemos un modelo que es la tarjeta familias del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? La tarjeta familias del Ayuntamiento de Madrid, la idea fundamental de ella es la intervención social. Es decir, no hay ayuda si no hay intervención social. El ingreso mínimo vital, que para mí es un error, y así cuando tuvimos una reunión, y en este caso me tocó ir en representación de los ayuntamientos, y fui con la alcaldesa de Las Palmas y yo en representación del alcalde de Madrid, lo que trasladé a la ministra es que el ingreso mínimo vital tenía que estar vinculado a una intervención social. ¿Por qué? Porque estábamos detectando en Cañada Real especialmente que algunos padres, una de las exigencias es que los niños estén escolarizados y que vayan a clase. Aunque no fueran a clase, el ingreso mínimo vital lo tenían. Eso no es posible. Es decir, la intervención social tiene que ser el eje para la ayuda. Y si no cumples con la intervención social, no hay ayuda. Es que si no, no consiguen la autonomía. Entonces, esa línea de trabajo es la que estamos impulsando en cada uno de los 40 centros de servicios sociales. Son 40, no es tan fácil el tener el seguimiento de esos 40 centros, pero es nuestra obligación, queremos trabajar en esa línea. No hay ayuda si no hay intervención social. Y yo sé que esto a veces cuesta políticamente hacerlo, pero yo creo que políticamente a la larga eso es muy positivo, porque es la única manera de que consigamos salir. Es lo que os digo, yo insisto, no miro tanto que también el presupuesto, que es la base, sino cuántas personas salen con los recursos que tiene el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, yo quiero saber cuántas personas salen de la tarjeta familia, además de las que entran, que por supuesto que no haya lista de espera, es cuántas salen. Porque es que si no, de verdad, colapsamos los sistemas, que es lo que nos está pasando con determinados recursos del propio Ayuntamiento y de la Administración. Bueno, por ejemplo, en protección internacional tenemos un problema gravísimo. El Gobierno no nos da respuesta a la protección internacional y los tenemos en los recursos municipales. Y tenemos colapsados los recursos municipales de emergencia. Pero luego estamos con el... Bueno, yo recuerdo esto cuando estábamos en el Ayuntamiento con el Welcome Refugees. Bueno, mucho Welcome Refugees, pero danos los medios y los recursos. Si no, nosotros nos colapsamos y no damos una respuesta. Entonces, bueno, esto yo creo que también es una labor, por eso, mucho de pedagogía, en mi caso, y en nuestro caso como concejal, política, pero es nuestra obligación hacerlo todos los días y trasladarlo. Y yo creo que eso es lo que intentamos hacer. Bueno, una última pregunta para que no alargarnos mucho. Hola, buenas. Yo soy Carmen Muñiz, vengo de la Fundación SAMU, del área de Igualdad, Género y Familias. Y bueno, más que una pregunta es una felicitación. Nosotras, como expertas en políticas de familias, pues ya conocíamos el plan, lo habíamos desmenuzado y lo habíamos analizado. Es cierto que nos gusta mucho que la visión sea tan amplia, ¿no? Porque en muchas ocasiones esta ayuda a la familia se centra solamente en la ayuda económica y, como bien estás diciendo, no es suficiente para nada. También al estar trabajando tanto tiempo con infancia, conocemos y sabemos que es muy importante el tema de urbanismo y es algo muy novedoso, así que enhorabuena. Y bueno, lo que esperamos es que se pueda llevar a cabo de forma íntegra, porque muchas veces con estos planes a largo plazo se van dejando atrás como algunos puntos muy importantes, ¿no? Se va dejando pasar el tiempo y llega la fecha en la que tiene que finalizar y quedan muchas cosas para hacer, así que bueno, ojalá llegue a término. Yo creo que bueno, que hay buena intención y que hay ganas, así que nada, enhorabuena y ojalá todo llegue a su fin. Y como bien dices, que haya un gran número de familias que sean beneficiadas, que es lo importante, ¿no? Gracias. Bien, yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, el plan tiene 5 años,
Pues en primer lugar, porque, insisto, es decir, no creemos que la política a corto plazo no nos lleva a nada. Es decir, es verdad, nosotros tenemos un mandato que es del 2023 al 2027, el plan alcanza hasta el 2029, va más allá de nuestro mandato, y lo hemos hecho porque creemos que es necesario. Es decir, creemos que un plan para que funcione tiene que tener por lo menos una vigencia de 5 años. También digo, es un plan vivo, es decir, cualquier medida, por eso está ese consejo, y también que vayamos detectando nosotros, se puede ampliar. Es decir, no queremos, son 50 medidas, pero si tienen que ser 52, pues son 52. Y si alguna de las medidas vemos que no es viable, pues serán 49 y buscaremos si hay otras vías. Es decir, yo creo que sobre todo es que sea eficiente, los recursos los tiene, ¿vale? Nos cuesta, porque lógicamente tenemos una delegada de Hacienda muy buena, pero muy exigente, y estamos trabajando sobre todo para que sea realista. Es decir, no hemos querido tampoco hacer un brindis al sol, porque es verdad que no queremos morir en la melancolía de un plan, sino al contrario, que cuando termine el plan se pueda decir este plan ha funcionado o no ha funcionado o ha contribuido. Vamos a ver, también yo no decir, el plan de fomento de natalidad no va a arreglar el invierno demográfico, no, eso es, pero quiere contribuir en la medida de lo posible, y también es una manera de cambiar una cultura en la ciudad de Madrid, que yo creo que es muy importante, y sobre todo no ser hostil a Madrid, al hecho de tener un hijo o una hija en la ciudad de Madrid. Yo creo que eso es básico y es fundamental. E insisto, nosotros creemos que Madrid, el alcalde siempre dice Madrid va con un tiro, y la vicealcaldesa lo es, pero no podemos dejar a nadie atrás. Y también tenemos que olvidar, además del turismo, que es muy importante, y lo es, y tenemos una concejala de turismo estupenda, hay que trabajar para que los que vivimos, tener calidad de vida. Y calidad de vida es poder hacer una familia. Y en eso vamos a trabajar. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, delegado. Director, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Quiero recordaros que estas sesiones las tenemos una vez al mes. El mes que viene vendrá la directora general de Discapacidad a presentarnos el plan, la estrategia de discapacidad de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues yo creo que es un momento también muy importante para poder debatir con ella y poder hablar. María José Valero, vicerrectora de la Universidad de Villanueva, pues nos va a cerrar el acto. No molesta. Me han pedido que de la despedida, pues yo creo que porque al ser vicerrectora de investigación, el instituto en el que se enmarcan estas actividades me corresponde a mí, pero la verdad es que podríamos habernos despedido cualquiera de nosotros, Lorenzo Bermejo, que me acompaña. La verdad es que muchísimas gracias a la Fundación FASE por organizar estos encuentros mes tras mes y con esta calidad. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido. Sin ustedes esto habría sido magnífico, pero no tan bueno. La verdad es que las preguntas han sido enormemente pertinentes y las agradecemos mucho. Quienes hayan estado ya en esta casa me oirán decir una y otra vez que bienvenidos, que espero que consideren su casa. Hay gente aquí que creo que ya considera esta su casa porque llevamos tiempo trabajando juntos, así que no es una frase vacía de contenido. De verdad que les doy la bienvenida y espero que nos consideren su casa a partir de ahora. Muchas gracias al director general por su presencia y, sobre todo, muchísimas gracias a nuestro ponente de hoy. A mí me resulta muy gratificante ver a un político abrirse en canal y no solo presentar una cosa muy bonita sobre el papel con focos y medios de comunicación y bellas imágenes en los medios de comunicación y no preguntas, sino someterse a todas las preguntas que le han hecho ustedes. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Verán ustedes que el eslogan de nuestra universidad es Tu carrera para el mundo, y queremos que no sea un eslogan. Llevamos el mundo a nuestros alumnos en el aula a través de nuestros profesores, a través de una cuidadísima selección de asignaturas en cuanto a contenidos, en cuanto a asignaturas transversales que llevan el mundo y su realidad a nuestros alumnos. La investigación de esta casa está focalizada en la transferencia de impacto y relevante hacia el mundo. El Instituto de Buen Gobierno y Calidad Democrática, fíjense ustedes, muchos se dedican al ámbito político o están relacionados con el ámbito político. La relevancia que tiene el Instituto de la Familia en el que se insertan estas actividades. Es evidente que tenemos una vocación para el mundo y a nosotros nos enorgullece y es un honor contar con este tipo de actividades. Y además este tema a mí me toca muy de cerca. Una de las cosas que incentivamos mucho entre los alumnos es que se vinculen con problemas reales a través de las clínicas jurídicas, clínicas psicológicas y a través del aprendizaje y servicio. Llevamos años colaborando con algunas de las asociaciones que están aquí y tenemos a los alumnos que se sorprenden de ver el poco cuidado que se da a la natalidad
natalidad, cuando acceden a las políticas, cuando acceden a los recursos que están asociados a esas políticas, el susto con el que te llegan de decir es que no hay dinero, es que no hay voluntad, y oír a un político que diga es que esto no es dinero, no es un plan, esto es un cambio cultural. Bueno, pues a mí eso me indica que estamos donde tenemos que estar y estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y me refuerza la idea en que tenemos que potenciar los institutos, potenciar la investigación, potenciar la presencia de alumnos en este tipo de actividades. Ya lo hemos hablado con la Fundación. El año que viene queremos dar una vuelta de tuerca a estos encuentros, mantenerlos, potenciar el instituto y que haya alumnos no indiscriminados, pero alumnos que de verdad vibran con estas temáticas, porque creo que el ejemplo que reciben de nuestros políticos y de todos ustedes es el mejor bagaje que se pueden llevar para salir hacia el mundo. No les voy a poder acompañar en el café. Mi hija siempre, cuando era pequeña, le preguntaban ¿a qué se dedica tu mamá? Y decía, pues a contestar emails y a tener reuniones. Bueno, pues tengo una reunión. Pero siento muchísimo no poder acompañarles, pero de verdad, muchas gracias. Bienvenidos a la que espero que a partir de ahora sea su casa. Gracias. Justo enfrente, perdón, el café es justo enfrente.